Imaginen esto, la oscuridad, el silencio del espacio profundo, pero no, esta vez la pesadilla no está en el cosmos, no está esperando en una nave abandonada o en un planeta distante. Ahora la criatura más letal del universo ha llegado, no a una colonia lejana, sino a nuestro hogar, a la Tierra. El tráiler de Alien Earth acaba de explotar en internet y créanme, es mucho más que una simple precuela, es una declaración, porque este tráiler esconde secretos, conexiones profundas y detalles que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre los xenomorfos, y sí, también sobre los sintéticos. ¿Están listos para desentrañar lo que se oculta bajo la superficie? Porque esto va a ser inquietante. Si el tráiler de Alien Earth te dejó con la piel de gallina, es porque desde los primerísimos segundos nos lanza de cabeza a una de las curiosidades más fascinantes y aterradoras de esta nueva serie. Me refiero a la transferencia de una conciencia humana al cuerpo de un sintético. Y es que el personaje principal de la serie, Wendy, interpretada por la talentosa Sydney Chandler, no es solo un androide. Lo que el tráiler nos muestra al inicio es, al parecer, el momento de su creación, la mente, los recuerdos, la esencia de una humana siendo implantada en un cuerpo artificial. Ella es lo que la serie denomina una híbrido. Esto es un salto gigantesco en el universo de Alien. Hemos conocido sintéticos con personalidades y agendas propias como Ash, la lealtad de Bishop o la oscura complejidad de David, pero Wendy eleva la apuesta. ¿Es un renacimiento o una reclusión? ¿Cómo se siente saber que tu cuerpo original ya no existe y ahora habitas una cáscara fabricada? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene esto para su supervivencia cuando el horror xenomorfo la persiga? ¿Y cómo lidiará con su propia identidad en medio de ese caos? Este detalle que nos presenta casi como una bienvenida al tráiler, transforma a Alien Earth de una simple historia de supervivencia en una profunda exploración de la identidad, la conciencia y la ética de la creación. No solo enfrentarán la amenaza alienígena, sino también los dilemas de ser algo más allá del humano. La serie nos obliga a preguntar dónde termina la persona y dónde empieza la máquina. Y la respuesta, estoy seguro, será tan inquietante como un facehugger. La siguiente curiosidad del tráiler que nos golpea directamente es algo que, a pesar de ser obvio por el título, tiene un peso inmenso para la franquicia. El escenario principal es la Tierra. Por décadas, la saga Alien nos ha tenido explorando los oscuros confines del espacio, naves espaciales, planetas alienígenas, estaciones mineras y colonias olvidadas. Esos eran nuestros escenarios de pesadilla habituales. La amenaza siempre venía de afuera, contenida, al menos en teoría, por la inmensidad del cosmos. Pero Alien Earth rompe esa regla de oro de forma drástica. La trama arranca en el año 2120 y el inicio de la pesadilla xenomorfa se desata directamente en nuestro propio planeta. Esto no es solo un cambio de telón de fondo, es una reconfiguración total de la amenaza. ¿Cómo se lucha contra algo así cuando ya no hay fronteras ni naves en el espacio para escapar? Este escenario terrestre no solo es una curiosidad, nos obliga a preguntar si el horror llegó a la Tierra. ¿Qué consecuencias tuvo esto para la humanidad antes de que viéramos las películas originales de Alien? ¿Se logró contener la amenaza? ¿O el universo que conocemos después es el resultado de un escape masivo que, como siempre, trae consecuencias devastadoras? Ya hemos hablado de los híbridos y de cómo la Tierra se convierte en un nido de pesadillas. Pero hay una curiosidad que, para cualquier purista del lore de Alien, es crucial. ¿Dónde se ubica exactamente Alien Earth en la cronología de la saga? Pues bien, este es el dato clave. La serie arranca en el año 2120. Esto lo ubica de una manera fascinante, tan solo 2 años antes de que el Nostromo se encuentre con la criatura perfecta en la Alien original de Ridley Scott. Esto no es solo un simple detalle, es un posicionamiento estratégico que la diferencia de otras precuelas. Alien Earth, al estar tan cerca de la película del 79, tiene el potencial de actuar como un puente directo. Podría rellenar los vacíos sobre el estado de la humanidad y el desarrollo de Weyland-Yutani en la Tierra, y quizás cómo la amenaza xenomorfa pasó de ser un incidente aislado a la pesadilla que conocemos. Esta cercanía temporal con la obra maestra original es una curiosidad que abre un sinfín de especulaciones. ¿Veremos conexiones directas con personajes o tecnología que luego serán icónicos? ¿Sabremos qué pasó con la amenaza en la Tierra para que los eventos de Alien sucedieran lejos de nuestro planeta?
La serie enfrenta el desafío de no solo contar una historia nueva y aterradora, sino también de respetar y enriquecer el canon existente sin contradecirlo. Esta curiosidad es para los fans más observadores y tiene una posible conexión con los cómics hechos por Marvel. Podemos ver cómo una nave se estrella en una ciudad llamada Prodigy. Un equipo de sintéticos, liderados por Wendy, es enviado a investigar los restos y descubrir qué causó el accidente y si existe algo por rescatar. Esta situación nos recuerda mucho al cómic de Alien Icarus, en el que un equipo de sintéticos de élite, conocidos como Steel Team, es enviado a un planeta devastado para recuperar una biotecnología crucial. Al igual que en el tráiler de Alien Earth, tenemos una misión en un entorno hostil y sintéticos como protagonistas. Si bien esta serie no es una adaptación directa de Icarus, esta similitud plantea preguntas interesantes. ¿Podría la serie explorar la dinámica entre humanos y sintéticos de manera similar al cómic? Veremos a los sintéticos de Earth lidiando con su propia identidad y propósito, tal como lo hacía Steel Team. ¿Podría esta misión ser aún más peligrosa de lo que parece, tal como fue en Icarus? Esta posible conexión con Alien Icarus no es solo un guiño a los fans de los cómics, sino también sugiere que Alien Earth podría explorar temas más profundos sobre la naturaleza de la conciencia, la ética de la creación y el papel de los sintéticos en un mundo donde la línea entre lo humano y lo artificial se está desdibujando rápidamente. Lo que sigue amplifica el peligro de esta serie a un nivel exponencial. Uno de los diálogos clave del tráiler nos revela que la nave estrellada no solo traía una amenaza, sino que contenía especímenes de 5 criaturas diferentes del espacio. Sí, escucharon bien, 5. Y entre ellas por supuesto está nuestro temido xenomorfo. Pero, ¿qué pasa con las otras 4? El diálogo sugiere que todas son especies invasivas y depredadoras. Esto significa que la tripulación, y ahora los habitantes de la Tierra, no solo se enfrentan a un horror, sino a un verdadero grupo de pesadillas extraterrestres. Piensen en esto, el xenomorfo por sí solo es el depredador perfecto. Ahora imaginen otras 4 especies con sus propios métodos de caza, sus propias defensas y sus propios horrores. Esto podría significar nuevas morfologías, diferentes formas de ataque, o incluso ciclos de vida que superan en complejidad al propio xenomorfo. La Tierra de repente se convierte en un campo de pruebas para una batalla evolutiva a escala galáctica. Hemos visto criaturas, hemos visto ubicaciones nuevas, pero hay una fuerza que ha estado manipulando los hilos desde el principio en el universo de Alien, y esta serie nos dará un vistazo a sus comienzos. Me refiero, por supuesto, al ascenso de la infame corporación Weyland-Yutani. En las películas originales, Weyland-Yutani ya era el villano silencioso, la corporación despiadada, dispuesta a sacrificar vidas humanas por un espécimen de xenomorfo. Su misión por el arma biológica perfecta era lo que impulsaba gran parte del horror. Pero Alien Earth, al situarse 2 años antes de Alien 1, nos ofrece una oportunidad única de ver los orígenes de su maldad. ¿Cómo se convierte una empresa en una entidad tan inmoral? La serie promete mostrarnos los cimientos de su ética cuestionable, sus primeros experimentos clandestinos con vida extraterrestre y sintéticos, y su ambición desmedida por el poder y el control de la biotecnología. Es aquí donde podríamos ver los primeros pasos que los llevaron a ser la megacorporación, que valora a un activo alienígena más que la vida de sus empleados. Así que, más allá de los monstruos y las explosiones, Alien Earth parece dispuesta a desenterrar los orígenes del verdadero horror burocrático y corporativo de la saga. Hay unas escenas de un equipo de fuerzas especiales explorando entornos que parecen naturales pero desolados. Estos podrían no ser en la Tierra en absoluto. La hipótesis es la siguiente: ese equipo de operaciones que vemos en el tráiler, ¿y si están en el planeta 4, el mundo de los ingenieros donde David creó a los xenomorfos en Alien Covenant? Imaginen esto, una expedición enviada por Weyland-Yutani, que llega a ese mundo desolado buscando justamente las formas de vida que David estaba cultivando. Y la nave que vemos estrellarse en la Tierra al inicio del tráiler, ¿y si es precisamente la nave de esa expedición de recolección? Una nave que tras obtener los especímenes de las 5 criaturas, sufre un accidente en su viaje de regreso a casa. Un accidente que la hace caer directamente sobre nuestro planeta, liberando su carga letal. Esto no solo explicaría cómo llegan los xenomorfos a la Tierra antes de Alien, sino que conectaría directamente con los eventos de Alien Covenant y las creaciones de David.
La humanidad no solo estaría lidiando con una amenaza que aparece de la nada, sino con las consecuencias directas de ir a buscarla en su fuente original. Si llegaron hasta aquí, es porque como yo, están completamente obsesionados con lo que Allen Earth nos está preparando. Parece que la saga está lista para reinventarse y al mismo tiempo ahorrar todo lo que amamos de ella. Pero la verdad es que esto es solo el principio. El tráiler apenas rasca la superficie de lo que nos espera. ¿Qué otras sorpresas nos aguardan? ¿Están listos para ver cómo este nuevo capítulo redefinirá el terror espacial? Si se quedaron con ganas de más análisis, más teorías y por supuesto, más horror de la saga Alien y del cine del terror en general, no olviden suscribirse al canal, dejarle un buen me gusta a este video y muy importante, activar esa campanita de notificaciones para no perderse de nuestro próximo video, porque créanme, siempre hay más secretos acechando en las sombras. Hasta luego.